lunes, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu lectura semanal. Cáncer, vamos a comenzar con el trabajo y como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías. Cáncer, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Cáncer, que sí estáis trabajando. Mira, Cáncer, puede estar habiendo a día de hoy unos cambios dentro del trabajo que te están desestabilizando e incluso muchos de vosotros como que no veis las cosas muy claras aquí. Mira, este lugar donde tú estás trabajando, Cáncer, llegará el momento en el que tenga que tomar una decisión clara, y te digo porque se toman aquí muchas decisiones y ninguna de ellas es la acertada o ninguna de ellas es la más clara. Dice, sí, llegará el momento, pero ese momento llegará más adelante. Yo sí te voy a decir una cosa, Cáncer, que si estáis trabajando, si tenéis la oportunidad, si estáis en esta situación y tenéis la oportunidad, Cáncer, de empezar a mirar la posibilidad de otro trabajo, yo os diría que adelante, que es el momento, ¿eh? Los Cáncer que no estáis trabajando, yo no veo una firma de contrato en sí, Cáncer. Aquí dicen las cartas que tomarás una decisión que será la equivocada, donde tú caerás en un sitio que ni hay una formalidad ni veo el pago por ningún sitio. Los Cáncer que tenéis un negocio, hay que tomar en cuenta ciertas situaciones que habéis pasado en vuestro negocio, que ha habido una salida bastante importante de dinero y que estamos en una situación, digamos, nueva, o estamos recuperándonos de esa pérdida. Bien, entonces aquí lo que dicen las cartas es que tienes que darle tiempo a esa recuperación, Cáncer. Hay que darle tiempo. También veo muchos de vosotros, Cáncer, que tenéis un negocio, la posibilidad de trabajar o de expandirte hacia el exterior. Aquí dicen, mira muy bien con quién. Puedes hacerlo, pero tienes que mirar muy bien con quién lo haces. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Respecto a tu economía, Cáncer, aquí dicen las cartas que algo está oculto relacionado con lo económico, relacionado con tu expareja o con temas familiares. Dice que algo está oculto. Cáncer, que esta persona o una persona en concreto ha hecho algo para no pagar o para no hacerse cargo de sus deudas o de sus cosas, y esto te afecta a ti. Cáncer, que estéis esperando otro tipo de dinero, estéis esperando terminar lo que es un pago recurrente en tu vida. Dicen las cartas que se termina un pago que hay importante, dice, pero que a partir de aquí, cuando esto se termina, tú tienes que reorganizar tu vida o tomar algún tipo de decisión respecto a esto, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Cáncer que estáis solteros. Bueno, vamos a ver aquí una cosa, Cáncer, que estamos un poquito anclados en el pasado, por lo que yo estoy viendo aquí, y anclados en el pasado, y hay una frustración aquí. ¿Por qué no funciona una cosa? Porque no era para ti esa persona. Porque no era para ti esa persona, simple y llanamente, Cáncer, ¿sí? Porque es una persona que... porque es que, mira, a veces cuando
Esto yo pienso que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado a todos, ¿no? Sobre todo en la juventud, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que se queda anclada en el pasado, ¿no? Y sigue con esto. Bien, mira, cáncer. A veces no entendemos que ¿por qué me ha dejado esa persona? ¿Por qué no me ha querido a mí esa persona? Pues como por la simple razón por la que tú también puedes no querer a otra persona porque no te despiertas ese sentimiento o esa emoción, ni más ni menos. Bien, entonces dicen, hay que salir de esto. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a seguir. Cáncer. Que estáis solteros. Vamos a ver, cáncer, que estáis solterito, dice la inestabilidad que tienes a día de hoy, dice, y que te mantiene en el pasado, dice, esto no te deja avanzar. De hecho, aquí dicen las cartas que tú puedes comunicarte con una persona, dice, hablan de comunicaciones con una persona, pero que esta persona está en distancia. Tú no, ahora mismo no estás buscando personas que estén físicamente cerca de ti, son personas que están en distancia. Bien, entonces aquí dicen, cáncer, puede aparecer una persona que puede cambiarlo todo, abrirte los caminos y demás, dicen las cartas que sí, pero que tú a esta persona no la vas a aceptar. ¿Por qué no la vas a aceptar? Fíjate la excusa que te vas a poner, que porque tiene cargas familiares. Esta es la excusa que tú te vas a poner, cáncer, con esta persona. Entonces, es muy poco probable que yo en estos próximos días te vea a ti con relaciones nuevas importantes, ¿vale, cáncer? Dice, porque la persona del pasado tiene muchísima fuerza sobre ti todavía. Bien, entonces aquí dicen, tienes que salir de esa situación. Si tú no sales de esa situación, cáncer, tú vas a estar anclado y tú vas a ponerte excusas para no rehacer tu vida, ni más ni menos, cáncer, ¿vale? Y luego otros de vosotros también veo que os dejáis manipular por alguien, ¿eh? Hay alguien en concreto que a vosotros os estanca a la hora de tener lo que es iniciar, vamos a decirlo así, una relación, ¿vale? Pues yo sí veo posibilidades, pero por tu parte, como vives anclado en algo del pasado, pues no evoluciona esto. Vamos a ver, cáncer. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, dice un nuevo comienzo en tu vida, dice, pero tú esto lo mantienes en lo oculto y le pones como excusas constantes a esta persona. Bien, entonces yo te diría, cáncer, sal de esta situación y que posiblemente con esta persona que yo veo que tú le pones muchas excusas, ¿tú podrías tener algo más? Sí. ¿Podrías cambiar esto? Sí, por supuesto que sí. Pero también, si yo te digo que yo te veo en pareja con esta persona, te estoy mintiendo, porque es que no te veo en pareja con esta persona. Entonces, para encontrar la plenitud en el amor, aquí dicen las cartas, quizás necesites otro tipo de ayuda. Cáncer. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo cáncer. Solteros. ¿Ves? Yo aquí veo personas que te puedes ilusionar para pasarlo bien, pero influencia que no te deja avanzar. Dice, y siempre decides hacia lo que no es, precisamente. Y claro, fíjate que aquí te están dando la oportunidad, las cartas, de elegir y de decidir tú, cáncer, cómo quieres que sea tu futuro sentimental. O sea, aquí sale clarísimamente, ¿cómo quieres tú que sea tu futuro sentimental? Entonces, a partir de aquí ya, pues cada uno que vea qué es lo que más le conviene, le interesa y demás. Bien, la decisión está en tu mano, sí te lo digo. Y tu futuro sentimental te digo que está en tu mano, cáncer, te lo garantizo. Por lo que yo estoy viendo aquí. Más que aquí dicen las cartas, más claro agua. Dice, toma tus decisiones tú contigo mismo, cáncer. Dice, porque tienes oportunidades. Porque también esta situación te está alejando de tu vida social también. Y hay personas que te dicen esto, que te dicen la verdad. Tú no aceptas esta verdad, cáncer. Entonces, para poder enamorarte de verdad, de forma plena, hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Y ya llega el momento de hacer el cambio, ni más ni menos. Y sale clarísimo. O sea, ya me contaréis, cáncer, solteros.
Vamos a seguir con los cáncer que estáis casados, en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, cáncer, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo cáncer, cómo están las energías. Bueno. Hemos sentido que en la relación había una persona que nos estaba obstaculizando, o esto ha pasado, ¿no? Quizás que esto haya pasado, ¿no? Entonces ahora mismo en presente, de cara a futuro inmediato, dice, comenzamos a ver las cosas de otra forma en la relación, porque vamos a estar como más pendientes el uno del otro, más entregados lo que es al amor, con más búsqueda sexual y demás. Esto presente, futuro inmediato, pero aquí me dan las cartas de una carencia de cara a futuro, ¿vale? O sea, aunque esto se dé ahora, también se avecina una carencia, o alguno de los dos tiene algún tipo de carencia y siente como algún tipo de frustración, ¿bien? En lo que es la relación, los sentimientos y demás. A ver, mira, cáncer, esa frustración viene porque pensamos o vemos, vamos a decirlo así, o vemos directamente que no somos suficientes para la pareja, ¿no? Esta es la sensación que tenemos. Y si eso lo estamos notando, es qué acciones está ejerciendo la pareja para que nosotros sintamos eso. O sea, tiene que haber algún tipo de acción negativa para nosotros sentir eso. Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, cáncer, que estáis casados. Vamos a ver, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo cáncer. Casados, en convivencia y novios. Aquí ves, aquí dicen las cartas que no sentimos que somos, de cara a futuro no sentiremos que somos prioridad para la pareja. ¿Por qué sentimos que no somos prioridad para la pareja? Porque la pareja anda pendiente de otra cosa o de otra persona en sí. Bien. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Muchas comunicaciones con otras personas, pero yo te voy a decir, cáncer, que esta comunicación en sí que yo estoy viendo es con una figura materna. O sea, aquí no estamos hablando de terceras personas. ¿Qué es lo que mayor inestabilidad nos genera, ¿no?, en esta relación de cara a futuro? Un cambio de trabajo, o que pensamos que en el trabajo uno de los dos tiene algo oculto. ¿Hay algo oculto en el trabajo, cáncer? A ver, yo te diría, es un lugar donde hubo en su momento algo oculto, pero a día de hoy o en el momento en el que pase esto no hay algo oculto. Bien, entonces esa es la mayor duda. Entonces quizás que la persona se muestre, la persona con la cual estamos se muestre ilusionado o ilusionada porque va a regresar a ese lugar y tú confundas eso. Puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo cáncer, los veo muchos de vosotros también con dudas, muchas dudas de viajar. Bien, porque el viajar os lleva a separaros de la pareja por un tiempo y tenéis muchas dudas sobre eso. Bien. Yo os diría que viajaréis tranquilos. Bien, cáncer. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Aquí se abren nuevos caminos para vosotros, cáncer, y yo tengo que decir para muchos de vosotros que vuestra relación va en camino de lo que es el compromiso. Entonces, todo lo que pensemos fuera de esto, dice, estamos cayendo en un error. Esto ya está en nosotros, esa frustración, el malinterpretar las acciones de la pareja, dice, está en nosotros mismos, eso ya es cosa de nosotros. Cáncer, entonces aquí hay que hacer un paro en el camino y decir, ¿qué estoy especulando? ¿Y esto que estoy especulando es real, no es real? Y a partir de aquí, hacer
una observación, hacer un examen de por qué pasan las cosas, por qué pienso así y avanzar, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Yo siempre os digo que estos son tiradas espejo, Cáncer, que esto igual no te está pasando a ti, le está pasando a tu pareja, ¿vale? Fíjate lo que te dicen las cartas, Cáncer. El buscar algo más, dice, te puede retrasar la estabilidad que tú necesitas y el triunfo que tú necesitas en lo que es tu relación. O sea, que fíjate lo que te están diciendo, Cáncer. Y esto ya, pues cada uno, como siempre digo, que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Cáncer, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Cáncer, déjate sorprender por la vida. Cáncer, déjate llevar, déjate sorprender. Deja que las cosas fluyan, deja que las cosas cambien. Que todo cambie, que lleve un proceso, por muy raro que te parezca, Cáncer. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Cáncer. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Cáncer, y tu salud. Mejoría para muchos de vosotros con algún tipo de problema de la salud que hayáis tenido, ¿vale? Problemillas de piel, Cáncer, ¿eh? Esto sí, me gustaría que os lo cuidarais, le prestarais atención, ¿vale? Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Cáncer, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Cáncer, dice, hay cosas, hay decisiones, Cáncer, que si tú, hay cosas, situaciones que si tú quieres hacerlas, no tienes que fijarte en los demás, de cómo lo han hecho, si le ha salido bien, si le ha salido mal. Cada persona es un mundo y cada persona vive las situaciones de una forma. Bien, Cáncer, y esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Te voy a dar un número, el número 35 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.